Cuando yo estudié Derecho en esta misma universidad, tuve un maestro que tenía una forma un poquito particular de enseñar. Era el típico que si su clase empezaba a las 4 de la tarde, a las 4 con un segundo ya la puerta estaba cerrada y no podías pasar. Y si te atrevías a tocar la puerta, había de dos, o te dejaba fuera o te dejaba pasar, pero te ponía una sillita ahí junto al bote de basura o junto a la puerta y ahí escuchabas toda la clase. Una vez este maestro nos platicó que en semana de exámenes, y sabemos que en semana de exámenes pues tienes que venir formal, de traje, y los abogados de corbata, nos platicó que llegó un alumno suyo sin su corbata. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Le dijo a este alumno, bueno, vas, te consigues una corbata y regresas. El alumno fue, intentó conseguir la corbata, no encontró nada, regresó. ¿Y qué le dijo el maestro? Pues te haces una corbata. Entonces agarró una hoja de papel, diseñó su corbata y se la puso. Entonces nos podemos dar cuenta que este maestro tenía una forma especial de hacernos entender las cosas, pero también tenía una forma muy especial de inspirarnos, porque él no solamente presentaba el Código Civil ahí toda la clase leyendo, sino que realmente se ponía a hablarnos de sus experiencias como abogado, y eso fue algo buenísimo. Y dentro de las cosas que nos enseñó fue esto, que él decía que ser un abogado y ser un licenciado en Derecho son dos cosas totalmente diferentes, aunque parezcan sinónimos. Él decía que el abogado es quien aboga por alguien, es quien defiende a sus clientes, quien representa los intereses de alguien. Y el licenciado en Derecho simplemente es, pues, quien cursó la licenciatura en Derecho. Entonces, con esto nos podemos dar cuenta que los abogados pensamos de una manera un poquito diferente. Nos podrán llamar que de repente somos un poquito arrogantes o exagerados cuando decimos, ahí no dice eso, o lee bien, o el típico depende, ¿no?, que nos encanta decir. Pero la realidad es que las cosas sí son así. Me ha tocado ver en el ejercicio de esta profesión, ver cómo una sola palabra te puede cambiar una negociación entera, y también cómo una decisión que tomaron hace 20 años nunca causó ningún problema hasta el día de hoy. Entonces, tenemos una estructura mental muy diferente, y este tipo de sistemas para tomar decisiones no solamente nos sirven a nosotros, sino que pueden servirle a cualquiera de ustedes para decidir mejor. Una de las primeras cosas que les quiero enseñar sobre este tipo de sistemas es algo que nos enseñan al inicio de la carrera, y es la pirámide de Kelsen. Esta pirámide que está acá, que se ve un poco aburrida, la inventó un jurista austriaco que se llama Hans Kelsen. Bueno, se llamaba porque pues ya se llamaba, pero lo que decía Hans Kelsen es que hay una jerarquía en las normas. Hasta arriba está la Constitución generalmente y de ahí para abajo. Las normas inferiores, la idea principal es que no contradigan las normas superiores. Es decir, tú no puedes poner en un contrato algo que contradiga la Constitución. Y otra idea que nos enseñan en los primeros semestres de Derecho es este principio general del derecho, que dice que primero en tiempo, primero en derecho. ¿Qué significa? Que si tú conseguiste los requisitos que establecía la ley para conseguir un derecho y alguien más lo hace después que tú tienes preferencia porque fuiste el primero. ¿Ok? Esto poniéndolo en un ejemplo, vemos este cuadrito de acá, que supongamos que yo soy el dueño de esa casa y yo el año pasado se la vendí a este señor de acá que se llama Miguel, bueno, el que tiene menos pelo. Se llama Miguel era un taxista y firmamos el contrato de compraventa, fuimos con un notario y todo muy bien, ¿no? Pero Miguel no tenía un abogado y no revisó bien el contrato. Y yo le puse una cláusula que decía que si Miguel seguía siendo taxista después de un año, iba a incumplir el contrato y que por ende yo iba a seguir siendo dueño de la casa. Pasó el tiempo y ya es 2026 y Miguel siguió siendo taxista. Entonces, ¿yo qué hago? Como ya supuestamente soy dueño, le vendo la casa a María. ¿Qué pasa? Aplicamos estos dos conceptos que vimos antes y podemos concluir que como mi contrato contradecía la Constitución, ¿por qué lo contradecía? Porque la Constitución dice que nadie puede limitar a otro en el ejercicio de su profesión, su oficio o su trabajo.
Y esa cláusula que yo le puse al contrato con Miguel, pues justamente hacía eso. Entonces esa cláusula es nula. Entonces Miguel, como adquirió también primero el derecho de ser propietario de esa casa antes que María, Miguel sigue siendo el dueño de la casa. Entonces, como vemos, desde el principio de la carrera nos enseñan a pensar con jerarquía y orden. Y esto no solamente nos sirve a nosotros para, no sé, para revisar documentos, para ver qué ley nos aplica, o también para ordenar ciertos actos conforme pase el tiempo sin que se contradigan entre sí, sino que también nos puede servir a todos para decidir con jerarquía. Tú tienes que priorizar las cosas importantes, tus normas superiores, sobre tus normas inferiores. ¿A qué me refiero? Prioriza tus valores, prioriza tus creencias, prioriza tu fe sobre las normas inferiores que podría ser complacer a otros, ganar mucho dinero o cosas así que son un poco más efímeras. Debes de decidir mejor sobre tu salud que sobre tus vicios. Decide mejor sobre aquello que te hace crecer, sobre aquello que te distrae. Jerarquía en tus decisiones. Y el segundo punto, orden. Si quieres llegar al punto 10, a la calificación 10, a la meta de 10, pues tienes que aventarte antes los 9 anteriores. No puedes pretender que te traten como alguien súper experto en lo que estudias sin que tengas nada de experiencia. Las cosas llevan un orden. Y esto nos lleva al siguiente punto, al siguiente sistema, y es pensar que todo efecto, toda cosa que ves, tiene una causa, siempre. Esto lo pensamos mucho cuando revisamos documentos los abogados, porque los documentos pues te los pueden presentar y sus efectos se ven bien, ¿no? Se ven bien redactados y demás, pero si te vas al origen de ese documento, puede ser que sea falso o puede ser que tenga datos incorrectos. Entonces, este tema de las fuentes no solamente nos sirve para eso, sino también porque siempre el cliente nos pide efectos, nos pide resultados, nos pide estrategias. Pero esas estrategias nosotros tenemos que ver cómo causarlas, cómo originarlas, cómo prepararlas. Y eso es algo que te puede servir a ti también. Porque vamos a poner otro ejemplo, para dejar bien claro por qué las causas son importantes para el derecho. Supongamos que somos foráneos, ¿no? Muchos de aquí somos seguramente foráneos y muchos han firmado contratos de arrendamiento. Y alguno que otro por ahí ha firmado un subarrendamiento. ¿Cuál es la diferencia? Que en el contrato de arrendamiento hay 2 personas y en el contrato de subarrendamiento hay involucradas 3 personas. En el arrendamiento, el dueño le pasa la posesión del inmueble al arrendatario y ese le paga una renta a cambio. Y en el subarrendamiento hay una persona en medio. El dueño le pasa la posesión al arrendatario, que a su vez se vuelve subarrendador para pasarle la posesión finalmente al subarrendatario, que sería en este caso el foráneo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que se hace pasar por la persona de en medio sin tener derecho a firmar esos contratos porque el dueño ni siquiera sabe que se está rentando su casa. Entonces, ¿qué pasa? Firman esos contratos, están cobrando rentas y llega el dueño, llega la causa original de por lo que se podría usar ese bien y quiere sacar a todos los que estén. Entonces, bueno, si eres foráneo, la recomendación es, si te presentan un subarrendamiento, pídele a un abogado que te lo revise y si no te quieren dar el contrato de la causa, mejor busca en otro lado y evítate problemas. Pero esto no solamente sirve para rentar casa, sino también para cumplir metas. Si tú tienes una meta, tienes que originar las causas que van a generar esa meta. Y también, si tú te presentan algo que parece muy bueno, algo que dices, no inventes, es la mega oportunidad de mi vida, analiza las causas, por favor analiza las causas, porque puede ser que la causa sea un engaño, sea un fraude, sea una estafa o sea un problema que puede llevar más adelante, ¿no? Pero ¿cómo analizo las causas si en el mundo de hoy todo es mentira? Incluso con la inteligencia artificial todo parece mentira, ¿no? Para nosotros los abogados es también súper importante el tema de las fuentes. Porque, por ejemplo, es típico, llega un nuevo pasante al despacho, le pides investigar algo y ¿qué pasa? Viene con algunos de estos 3 problemas. A lo mejor la conclusión a la que llegó es correcta, pero llega con alguna de estas 3. O te llegó citando algo hecho con inteligencia artificial o en alguna página de internet,
O te llegó citando alguna ley de otro país que obviamente tampoco aplica, o te llegó citando una ley que ya no está vigente y por eso pues, tampoco aplica, ¿no? Entonces, el tema de las fuentes es súper importante para nosotros, incluso nuestra manera de hablar. Dense cuenta cuando trabajan con un abogado que les va a empezar a sacar palabras medio raras como permuta, usufructo o jurisprudencia, ¿no? Palabras rarísimas. Pero realmente esas palabras, aunque suenen raras, significan lo que deben significar. Son significados perfectos. Y esto te sirve también a ti. Vamos a ver un ejemplo de cómo lo vemos en el día a día del derecho. Apenas tuvimos que hacer una opinión legal para una empresa muy grande sobre un tema de mucha especialidad. Y yo le pedí a una abogada que trabaja en el despacho que hiciera el primer borrador. Entonces empezó a trabajar y me presentó el primer borrador y las conclusiones me hacían sentido, pero las causas, las fuentes y el salto lógico que daba, no tanto. Entonces yo a la pobre la tenía un poquito así, investigando, volviendo a leer, diciéndole métete en esta ley, cheque este artículo, cheque esta palabra, regrésate. Y poco a poco se fue dando cuenta que si se metía las fuentes correctas, terminaba así. Y terminó en una opinión perfectamente planchadita, muy bien estructurada y con unas conclusiones muy sólidas, porque se fue a las fuentes. Y esto para ti, pues sin duda te sirve, porque si tú tienes bien planteadas tus fuentes no me refiero solamente para tu trabajo, sino de lo que crees. O sea, si tú tienes bien fundamentado por qué crees lo que crees, pues cuando llegue alguien a decirte que no o que no está de acuerdo contigo, vas a poder responder con claridad. Y también te sirve mucho para negociaciones, porque si tú sabes lo que quieres, vas a poderlo explicar muy bien. Y ahí les doy un ejemplo de las negociaciones, de por qué es importante este sistema para nosotros. Nosotros siempre estamos negociando, ya sea con la contraparte o el enemigo, pero también de manera interna con nuestro equipo para decidir estrategias, soluciones o puntos de vista. Y dicen por ahí que en las negociaciones el pequeño siempre obedece al grande o el que paga manda, ¿no? Seguramente han escuchado eso. Pero me han tocado casos en los que no es así, como este ejemplo. Imagínense esta escena. Estábamos en la entrega de una nave industrial que uno de nuestros clientes le iba a entregar en arrendamiento a una empresa internacional pues muy grande, ¿no? ¿Y qué pasó? Que a la mera hora de la firma, los directivos de la empresa grandota presentaron un presupuesto que no se había acordado. Tenía números diferentes, conceptos diferentes y obviamente nos afectaba. Entonces, ¿qué se hizo? Se frenó toda la firma. Y nuestro cliente a las 9, 10 de la noche, ahí metidos todos en el parque industrial, se puso a buscar el documento original que sí se había acordado. Tuvo a todos ahí frenados. Al final lo encontró y se firmó como se había acordado. Pero ¿cuál es lo valioso de esta historia? Que siempre puedes levantar la mano, siempre puedes negociar, siempre puedes negociar, siempre puedes dar tu punto de vista. Y si te dicen que no, pues te podrías empezar a dar cuenta que a lo mejor por ahí no iba la cosa desde el primer lugar. Y la quinta y última idea, el error existe, los problemas van a llegar. Como abogados tenemos que estar bien claros en esto, porque vivimos en un sistema jurídico y en un sistema político que es complicado, dejémoslo ahí. Hay gente que se presta a esconder un expediente de un juicio durante años y frenar a alguien que quiere cobrar, o gente que le suma unos ceros o le resta unos ceros a una cantidad en un documento y a la hora de recibir o dar los pagos, pues empiezan los problemas. Hay gente que hace ese tipo de trampas y hay que estar preparados para luchar contra eso. Y no solamente contra las trampas, contra cualquier problema. Entonces, estate preparado para recibir ese tipo de problemas. Los problemas vienen y tú tienes que estar preparado para recibirlos. Genera las causas, genera las decisiones, genera las fuentes que te van a hacer decidir bien frente a esos problemas. Y si ya llegaron, pues levántate, porque la vida es así. Te tienes que levantar y seguir luchando. Entonces, al final, pues sí, nos damos cuenta que los abogados sí pensamos un poquito diferente. Somos parecidos a los médicos. Los médicos cuidan tu salud y cuidan tu vida. Y los abogados cuidamos tu patrimonio y tu libertad. Somos similares. Así que ya con todas estas herramientas, pues espero que
después de esta plática, puedan pensar más como un auténtico abogado que como muchos licenciados en Derecho que están allá afuera. Muchas gracias.